poner este tema en la agenda, vemos cómo Perú tiene diferentes vulnerabilidades que atender, pero también diferentes oportunidades. Desde Perú Sostenible estaremos en la COP30 en Belém, de la mano con nuestros aliados Pro Amazonía, que justamente nos acompaña por aquí Samuel Dyer, y creo que vale la pena comentarles que Samuel es uno de los impulsores que viene promoviendo el tren que conecta desde Brasil a Pucallpa y al puerto de Chancay, digamos, en la costa. Entonces, esa conexión a nivel global que abre la puerta también a los mercados asiáticos es sumamente valiosa, y esa mirada de hacerlo de manera sostenible, esa conexión es clave para poder abrir las grandes oportunidades que tiene Perú en este desarrollo más sostenible. Dicho eso, pasamos ahora al panel de Planeta. Creo que queda muy claro que el cuidado y el desarrollo sostenible en la Amazonía no puede esperar por una. Y también queda claro este llamado a la urgencia en reconocer como país, como peruanos, enfrentamos múltiples puntos críticos de vulnerabilidad frente al cambio climático. Y esto solo se puede atender mediante esfuerzos conjuntos. Para poder profundizar en estos retos y las soluciones que tenemos, queremos dar el pase al panel nacional para el bloque de Planeta, moderado por Carlos Octavio Rueda, de Escuela R. Y Carlos Octavio nos va a presentar a los panelistas. Bienvenido. Vamos. Éxito. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias al equipo de Perú Sostenible por la invitación, y me quería tomar unos segundos primero para felicitarlos porque este evento de verdad que crece y crece en su influencia, y es un gran momento para encontrarnos con personas y inspirarnos de personas que están actuando, ¿no?, por estos retos de sostenibilidad que tenemos en nuestro país. Y pedir y felicitarlos también de nuevo a Perú Sostenible por los 30 años que han cumplido, y me gustaría pedir un fuerte aplauso para la organización y para el equipo. Bueno, a lo que nos convoca, nosotros somos parte del panel Planeta. En primer lugar, quisiera presentar a nuestros invitados. En orden de aquí a mi izquierda, Miguel Osco es el gerente de gestión de riesgo de desastres del Gobierno Regional de Cusco. Cuando el equipo de Perú Sostenible me preguntó a quién podríamos traer un líder del Estado, de las regiones, ¿no? Nosotros ya venimos trabajando con casi 17 de las 26 regiones que tenemos en el Perú, y inmediatamente me vino a la mente Cusco, porque en programas de agua, de conservación, de gestión de riesgo de desastre, realmente es notable las capacidades que tiene Cusco en comparación con otras regiones. Así que Miguel viene en representación del gobierno regional. Miguel, gracias por venir desde Cusco. Seguido tenemos a Tamiko Hasegawa, ¿no? Tamiko es gerenta de sostenibilidad de Quellaveco, ¿no?, de Anglo American. Y creo que también representa muy bien porque la minería es clave en nuestro país. Y cómo convertir, ¿no?, una actividad económica que podría tener altos impactos en el tema ambiental en una fortaleza hacia el tema ambiental. Y creo que la minería en el sur del Perú es un ejemplo de fortalecimiento institucional y de aliado para el desarrollo regional. Entonces creo que Tamiko, gracias por venir también. Gracias. Tamiko. Seguido de Tamiko tenemos a Antón Williams. Antón es el CEO de Profonampe, bajo el liderazgo de Antón, que ya tiene algunos años. Profonampe como fondo ambiental ha crecido significativamente, pero además ha ampliado, ¿no?, ha ampliado el rango de inversiones y de temas en los que está invirtiendo. Y bueno, como ya se ha mencionado, la Amazonía es un tema clave en nuestros temas de adaptación al cambio climático. Así que Antón, desde su mirada desde arriba, creo que nos puede también dar muy buenas ideas e insights de los proyectos que vienen implementando.
Y la embajadora, bienvenida, la embajadora Sabine Bosch, embajadora de Alemania en el Perú. Alemania es un aliado clave para el Perú en temas climáticos, sobre todo ahora, ¿no? Que, digamos, la cooperación alguna parte de la cooperación está tambaleando y tenemos a un país como Alemania firme, ¿no? Como aliado, abriendo nuestras capacidades y nuestra agenda bilateral. Bienvenida, embajadora, también. Bueno, vamos a tener dos rondas de preguntas. Una primera ronda donde vamos a poder pick the brain y poder sacar un poquito más de la experiencia de cada uno de ellos, que yo creo que es una combinación interesante de actores que tenemos aquí alrededor de nuestro reto de adaptación. Y una segunda ronda donde vamos a hacerles una pregunta a todos general para llevarnos como food for thought, ¿no? El tema que nos ha presentado esta mañana es adaptación al cambio climático, ¿no? El Perú definitivamente, cuando uno comienza a meterse cada vez más en estos temas, se da cuenta de que el reto es tan grande que a veces uno se siente tan chiquito con las acciones, ¿no? Solamente un dato en línea con la presentación. En los últimos 10 años, las emergencias por desastres a nivel nacional han crecido en 300%. Es decir, estamos en una crisis que cada vez se siente más, pero aún no se siente en Lima, ¿no? Y yo a veces digo, porque no del todo, porque probablemente muchos de nosotros vivimos en un grupo de distritos de Lima donde no necesariamente somos tan vulnerables o afectados a lo que le ocurre al país todos los años, ¿no? Entonces, yo creo que el reto que tenemos enfrente es significativo. Quisiera empezar contigo, Miguel. ¿Por qué no nos cuentas un poquito desde Cusco cuáles son los riesgos a los que se enfrenta, los diferentes riesgos a los que se enfrenta la región todos los años y cómo sientes tú que se han venido agravando a lo largo del tiempo? Sí, bien, gracias por la presentación, Carlos. También saludar a toda la organización. Para mí es un honor estar acá, ante todo. Y bueno, en Cusco tenemos diferentes fenómenos que pueden causar, digamos, o presentar un tema de riesgos. Puede haber lluvias intensas que devienen en deslizamientos, a veces huaicos, a veces inundaciones. Tenemos bajas temperaturas que pueden terminar siendo nevadas inusuales, granizos, tormentas eléctricas. Podemos tener fenómenos sísmicos. El año pasado teníamos una zona que se llama Lucre, una falla activa de Pachatuzán, que tuvimos en 2 meses hasta 600 movimientos sísmicos de más de 4 grados, ¿no? Entonces imagínate 2 temblores por día de esa magnitud. Entonces, hay varios fenómenos ahí, incluso la parte de la Amazonía de la región del Cusco, en la que está en un proceso de formación geológica no consolidada y por ahí que siempre en el tiempo de lluvias tenemos pues diferentes desastres que tenemos que atender. De hecho que hay bastante avance, ya que hay mucha fenomenología. E incluso el tema de los incendios forestales, ¿no? Que ahora se han visto en boga y cuando vemos estadísticas, aparentemente Cusco tendría la mayor cantidad de este fenómeno. Que entre paréntesis puedo discrepar un poco viendo la realidad en que vemos, pero no deja de ser importante darle una mirada a todo ello y que de cierta manera nos hemos vuelto resilientes, ¿no? La resiliencia es la capacidad de superponernos a esos fenómenos porque vivimos casi consecuentemente con ellos, ¿no? Entonces, frente a toda esta fenomenología, hay acciones que venimos implementando desde Cusco Región y esto creo que también viene asociado con la ocupación del territorio. La problemática que has mencionado es por qué nos asentamos en territorios donde podemos tener esos fenómenos que pueden implicar un riesgo. Y lógicamente tiene que ver con un tema de desarrollo económico, de desarrollo productivo, de por qué nos asentamos ahí. Un ejemplo chiquito voy a dar, Machu Picchu Pueblo. Machu Picchu Pueblo tiene
hasta 4 ríos que los atraviesan y casi cada 5 años tenemos un fenómeno que afecta a esa ciudad. Pero uno dice, ¿y por qué no se mueven? ¿Por qué tienen que estar ahí, no? Pero ese lugar les da rentabilidad, les da actividad económica. Y si uno lo piensa, no habría otro lugar también donde moverlos, porque tal vez podamos exponerlos más. Entonces, igual, ¿no? Para el tema del desarrollo agrario, a ver, me voy a ir hasta el Brain, por ejemplo. El Brain es un valle, río que confluye del río Apurímac, que está en colindancia con Ayacucho. Ahí, por ejemplo, hay muchos cultivos, también está la coca casualmente, pero son zonas en las que podemos tener inundaciones, ¿no? ¿Y por qué ocupan esas zonas de inundaciones? Porque casualmente también les da un tema de rentabilidad en la agricultura, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver la ocupación del territorio, creo yo, y al tener un crecimiento exponencial de la población, y también de la necesidad de vivienda, es que vemos pues una vulnerabilidad muy alta, no solamente en Cusco, sino también en todo el país. Gracias, Miguel. El año pasado estuvimos en un programa con 13 gobiernos regionales y justo vino esta ola de incendios forestales, ¿no? De estos 13, dentro del programa teníamos 8 afectados por los incendios forestales y nos hicimos la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Porque estamos en pleno programa de fortalecimiento de capacidades y tenemos una emergencia actual. Y encontramos en la experiencia del gobierno regional de Cusco capacidades valiosísimas que terminaron siendo Cusco y otra región, el equipo de Cusco y otra región, los, por así decirlo, maestros y profesores y quienes ayudaron a soportar y a transferir las capacidades a otras regiones que estaban enfrentando esto, ¿no? Y ahí quería hacerte otra pregunta, Miguel. Ya que tienes varios años como gestor público, ¿no? En Cusco. Claro, uno siempre cuando está sentado en la silla ve el vaso medio vacío en vez de medio lleno, ¿no? En cuanto a capacidades, pero cuando lo vemos comparativamente, realmente Cusco resalta. ¿A qué crees tú que se debe que las capacidades del gobierno regional de Cusco están un poco más desarrolladas o más desarrolladas en comparación con otros gobiernos regionales? Yo creo que ahí va dos temas, hasta 3 creo yo. Uno, el tema ancestral, definitivamente tiene que ver, ya que hay mucho vestigio en el manejo de diferentes escenarios, y justamente ahí va el tema de la ocupación del territorio, ¿no? Por ejemplo, vemos vestigios que tienen un manejo integral del drenaje pluvial, que mucho lo hemos dejado de lado en la nueva ocupación de las ciudades. Vemos el tema del manejo sísmico, porque construyeron en zonas seguras, ¿no? Incluso, increíblemente, uno puede pensar en la paradoja de por qué estaban ocupados en las fallas geológicas que generan sismos, ¿no? Pero la respuesta es inmediata, porque ahí tenían recurso hídrico garantizado. Entonces, hay ese conocimiento que en algún tiempo se ha perdido, pero se va recuperando de a pocos. No vas a escuchar un Chapajñán, es un camino inca, que tenga deslizamientos, que se haya obstruido por un huaico, no existe eso. Entonces ya había un manejo de gestión de riesgos desde aquella vez, y lógicamente ese conocimiento ayuda mucho. Lo otro que creo que ha ayudado bastante es la cooperación internacional, ¿no? Hay diferentes organismos que han estado en Cusco dando fortalecimiento de capacidades. Ha estado USAID más de 10 años en tema de incendios forestales, y otros, el programa de las Naciones Unidas también a través de diferentes programas, el AECID de la cooperación española, que ha estado hasta el 2014. Ahora tenemos, por ejemplo, a PREDES, que trabaja con la cooperación internacional y también con la cooperación suiza. Entonces, también ha estado la cooperación alemana con GTZ. Entonces, hemos tenido bastante apoyo, creo, internacional, en el cual se han fortalecido capacidades, ¿no? Y el tercero, lógicamente, que tiene que ver con la necesidad que se transforma, digamos, en un hecho en el que hay una voluntad por superar los fenómenos que tenemos. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Tamiko, bueno, como mencionaba, en nuestra región sur, también muy minera,
creo que hay buenos ejemplos de cómo la minería ha contribuido a la institucionalidad, ¿no? de nuestras, valga la redundancia, instituciones, ¿no? ¿Se imaginan el Perú, un país minero con una huella de carbono neutral, ¿no? Pues el ejemplo de Quellaveco es un ejemplo admirable, lo ha logrado, ¿no? Y entonces, Tamiko, quisiera que nos cuentes un poquito cuál es esta experiencia que ha tenido la mina en llegar a alcanzar esa meta, ¿no? Gracias, Carlos Octavio, y muchas gracias a Perú Sostenible por organizar este espacio. La verdad que es emocionante venir cada año y ver cómo crece, cómo evoluciona y encontrar tantas caras conocidas, ¿no? Porque nos une una agenda común que es justamente venir, compartir, pero para replicar. Les cuento un poco de Quellaveco para quienes no conocen. Quellaveco es una operación minera de cobre y molibdeno ubicada en el sur de Perú, en Moquegua, y le permite a Perú tener una de las minas más modernas y sin duda nuevas en el mundo. Entonces, ese es uno de los factores. Iniciar en el 2022 es un lujo, ¿no? En términos de realmente poder usar la mayor tecnología, poder aplicar todas las soluciones que te da la naturaleza. Y para Anglo American, Quellaveco era la oportunidad de poder mostrar evidencia de avance en nuestro propósito. El propósito de Anglo American es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Entonces, con Quellaveco, desde su concepción, se decidió hacer un diseño distinto, no convencional. Y yendo a tu pregunta, eso incluyó justamente tener un análisis de la riqueza que nos daba Moquegua, mucha riqueza climática, solar, y también de la riqueza en Perú, en el caso particular, en el tema eólico, ¿no? En Alcance 2, aplicando ambos, nos permitió justamente ser una mina que tiene 100% energía renovable no convencional, ¿no? La operación de Quellaveco se abastece del parque eólico de Punta Lomitas y las oficinas en Moquegua y los almacenes se abastecen de energía solar. Esto además es consistente, porque si tienes esa riqueza, ¿cómo no llevarla a distintos programas, ¿no? Nuestros programas sociales, por ejemplo, por mencionar uno, plantas de tratamientos de agua, también se abastecen con energía solar, aprovechando justamente el aporte de la naturaleza. Al cierre del 2023, digamos al cierre de nuestro primer año completo, logramos reducir 123.000 toneladas de CO2 equivalente y al cierre del siguiente año casi lo duplicamos, ¿no? 214.000 toneladas de CO2 equivalente, lo cual, traducido a algo más cotidiano, es como haber sacado del tránsito 50.000 vehículos a combustible durante un año, ¿no? Que es una maravilla con nuestro tráfico en Perú en general, ¿no? El mensaje a otros es replicar, ¿no? Es contar la historia, pero contar lo que es posible. Es posible tener una operación que es competitiva, pero a la vez que es responsable y que avance en soluciones de cambio climático, ¿no? Pero eso no sucede de casualidad, tenemos que ser intencionales. En este caso se tuvo planeado desde la concepción. Tenemos que ser ágiles, como comentó Marina, entonces no basta solo con tenerlo planeado, sino nos toca ya agilizar, dada la data que conocemos y que hoy además hemos refrescado, ¿no? Como sector minero, el mensaje es nuestro doble rol, no solo continuar avanzando en nuestra estrategia de sostenibilidad, sino que además tenemos que seguir avanzando en el abastecimiento de manera responsable de minerales que son críticos para la transición energética. Y a nivel Perú también una enorme oportunidad. No somos parte de ese porcentaje que presentó Marina, digamos, no somos, estamos top en los que generan gases de emisiones de efectos invernaderos, pero sí tenemos una gran oportunidad de ser parte de la solución. No solo por ser país minero, sino una gran responsabilidad por la alta vulnerabilidad que tenemos en distintas zonas del país. Entonces nos toca, como dice el lema de este espacio, trazar el futuro del país juntos, ¿no? Y el sector minero es uno de varios actores, ¿no?, que debemos integrarnos y trabajar juntos en esa línea. Gracias, gracias Tamiko por el mensaje de ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Sí, y también conecto con el mensaje de Miguel, ¿no?, que es mirar hacia adentro, ¿no? La región Cusco tiene la capacidad y la fortaleza de mirar las propias tecnologías ancestrales que han funcionado por muchos años y cómo esas tecnologías pueden usarse ahora, ¿no? En el caso que nos contabas, Tamiko, ¿no?, de la propia
fortaleza o oportunidad o potencialidad que tenía la región Moquegua con la energía solar y esa potencialidad convertirla en solución con la acción, ¿no? Bueno, gracias, Tamiko. Seguimos con Antón. Bueno, Antón realmente yo creo que es un gran beneficio para el Perú primero que exista Profonampe como apoyo para primero una agenda de conservación, pero ahora una agenda que comienza a ampliarse. En una conversación que teníamos previamente con Antón, nos poníamos el tema de la Amazonía, ¿no?, como discusión. Y Antón, ahí quería preguntarte, ya con la experiencia de varios años y de varias regiones y de varias problemáticas, porque cada región trae su propia problemática, la Amazonía, este gran bolso, ¿no?, que aparentemente es uno solo, que enfrenta no solamente, como mencionabas, ¿no?, estos problemas de dispersión de la población, de no necesariamente está en la infraestructura, y por otro lado, como nos comentaban, las economías ilegales o criminales que comienzan a crecer. Una reflexión más meta desde arriba, te pediría, Antón, de qué podemos proponer para la Amazonía como modelos de prosperidad, modelos de desarrollo que comienzan a aparecer en la experiencia que ustedes apoyan y promueven. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Micaela y todo el equipo de Perú Sostenible. Es maravilloso ver cómo este espacio va creciendo y consolidándose y deja de ser en realidad un club de pocos y empieza a generar esa permeabilidad hacia el sistema, ¿no? Profonampe es el Fondo Ambiental del Perú. Nacimos hace 33 años con un mandato muy orientado a contribuir a las políticas ambientales del país. Y en ese mandato, históricamente, hemos trabajado muy de la mano con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y, como bien lo mencionabas, Carlos, hemos ido ampliando el mandato y hoy trabajamos en realidad de manera transversal en todo el sistema de gestión ambiental. Y uno de nuestros roles es cómo fungimos como un gran laboratorio de innovación donde con recursos del sector privado, de la cooperación internacional, podemos testear y validar modelos operativos, metodologías en distintos territorios que luego puedan ser replicados y escalados por distintos actores. Y ahí es cuando uno empieza a mirar la Amazonía, y nuestra Amazonía es una Amazonía muy grande. Y no solamente es grande, es compleja y diversa y rica y emocionante y todas las palabras que le podamos poner. Pero eso requiere entonces tener un nivel de creatividad y de innovación en pensar soluciones que son cada vez más desafiantes. Nuestra Amazonía nos plantea desafíos relativamente distintos a lo que pasa en la zona andina y en la zona costera. Y ahí desde Profonampe yo les quiero contar dos ejercicios, uno que lo hicimos directamente y uno en el que contribuimos indirectamente, que son rutas a través de las cuales deberíamos pensar más en cómo plantear un modelo de desarrollo que se ajusta a esa complejidad. En la primera tuvimos una intervención que inició en el año 2004 en el Datem del Marañón. Para los que no conocen, Datem del Marañón es una provincia en la región Loreto que colinda con Amazonas y San Martín y donde hasta hace 4 años atrás básicamente había, felizmente, solo 13 kilómetros de carretera. Todo lo demás se hacía a través de ríos y al día de hoy todavía, felizmente, casi todo se hace a través de ríos. Pero Datem del Marañón existía solamente cuando había petróleo en Andoas. Y una vez que el petróleo se paralizó, aparecían muchos desafíos. Entonces empezamos a trabajar a partir del año 2006 con recursos de la cooperación alemana en un proyecto que buscaba promover actividades legales y con alta tecnología que genere bienestar en las economías locales
y se vaya conectando con cadenas de valor regionales, nacionales y ojalá internacionales. Y ahí pudimos ver que las comunidades indígenas, la población local, son un aliado clave para conservar los territorios, pero siempre, como lo mencionaba mi colega de Cusco, siempre que haya una oportunidad económica. Si no metemos en la discusión, en la ecuación del cuidado de nuestra Amazonía, las oportunidades económicas para la población local, no hay solución que aguante, no es viable. Y por eso trabajamos con financiamiento del Fondo Verde para el Clima después de que se acabó la plata de Alemania y pudimos entonces validar modelos de negocio donde personas como Gunther Yandali hoy le está vendiendo pescado envasado que saca de la laguna de Musa Caruza fresco al restaurante La Patarasca en Tarapoto, donde para llegar al restaurante La Patarasca tiene que ir al menos en chalupa 24 horas. Pero llega fresco porque la tecnología existe y las cadenas de valor se pueden integrar. Y la segunda experiencia que es interesante para la Amazonía es el esfuerzo que lidera el CERNAMPA a través de Patrimonio Natural del Perú, un esfuerzo donde a través de las áreas naturales protegidas, que son esos lugares donde como sociedad hemos elegido conservar lo mejor que tiene nuestra biodiversidad y nuestra cultura, podamos también generar oportunidades económicas para las comunidades que están en las zonas de amortiguamiento. Estuvimos hace un par de semanas en Pacaya Samiria y es impresionante cómo el segundo parque más grande del país, que tiene casi 2.5 millones de hectáreas en términos de territorio, una magnitud impresionante, con las comunidades locales, con ese trabajo que hacen los guardaparques, los jefes de área, se puede desarrollar actividades productivas y entonces las comunidades locales cuidan el bosque. Estos esfuerzos son importantes y con eso voy cerrando, pero cuando pensamos en la Amazonía tenemos que desafiarnos más vueltas de tuerca. Porque una cosa es lo que funciona para comunidades aisladas, remotas, que tal vez están cerca de áreas protegidas, a frontera y otro es lo que pasa en nuestra Amazonía que ya degradó alguno de sus territorios y donde las actividades ilegales están avanzando de manera muy fuerte. El milagro de San Martín de los años 90 y 2010, donde se pudo reducir las actividades ilegales y tener desarrollo, lo tenemos que poder replicar, pero sin avanzar la frontera de deforestación. Y ahí los esfuerzos de grupos como Pro Amazonía, que están trabajando en la selva de Ucayali y la selva central, son esfuerzos que deberíamos también mirar. Cómo tenemos locomotoras, ese sector privado que sí quiere hacer las cosas bien y lo hace bien, que cumple las reglas y que además puede generar un dinamismo a través de la tecnología en los productores locales que ya tienen sus territorios degradados. Modelos como ese tenemos que también apuntalarlos, porque tenemos Amazonía que debe quedar pristina y cuidada para siempre, pero en la Amazonía que ya está con presencia fuerte de actividad económica, lo que tenemos que hacer es ir a la legalidad, ir a la formalidad, y ahí el sector privado tiene un rol importantísimo. Y solamente para cerrar, Carlos, esto solamente se puede hacer si tenemos una visión común. Más allá de las diferencias políticas, ideológicas que puede haber, yo creo que a ninguna persona le cabe en la cabeza que a los peruanos no nos vaya bien, que no nos podemos poner de acuerdo entre peruanos para que no importa dónde vivamos, tengamos mejores oportunidades. Y tampoco creo que a nadie le cabe en la cabeza que tenemos que degradar nuestra naturaleza para que nos vaya bien. Lo podemos hacer con las soluciones tecnológicas que hoy existen y las capacidades que tenemos todos de una manera sostenible. Gracias, Antón. Muchas gracias. El año pasado estuvimos en el restaurante La Patarasca justo cerrando el Congreso de Áreas de Conservación Regional y las hamburguesas de pescado eran espectaculares. Y esto que yo le digo que puede ser anecdótico, lo que dice Antón, no es menor, porque las economías ilegales,
como nos dice Antón, se combaten con economías legales. ¿Cómo le damos? Uno pensaría, no, la conservación es no tocar, ¿no? Hace un par de años Antón nos introducía a la idea de la gestión efectiva, ¿no? Que era esta idea de cómo los stakeholders de ese territorio pueden ayudar a conservar, pero a través de actividades económicas. Y ahí, ¿no? Ahí Antón pone el punto, la conservación, cómo la podemos convertir en actividades económicas que terminen siendo opciones alternativas a las que hoy comienzan a crecer en nuestra Amazonía. Gracias, Antón. Embajadora, continuamos con usted. Bueno, Alemania, como ya mencionaba, ha sido un aliado, ya Antón también nos ha dado ejemplos en nuestra agenda ambiental. Hace muchos años tuve la oportunidad de contribuir a un proyecto que fue el EVAMAR, ¿no? De soluciones basadas en la naturaleza. Y era un ejemplo de cómo, ¿no? Iban poniendo en la agenda, ¿no? Nos empujaban un poquito más a pensar en soluciones a la adaptación al cambio climático. En concreto, en el 2022 se firmó la Alianza por el Clima, donde Alemania nos ponía una serie de agendas entre ellas la adaptación del Perú. Embajadora, si nos puede comentar un poco cuál era la expectativa de esta alianza y qué se ha venido logrando en estos años y qué lecciones nos viene dejando. Entiendo que también fue el año que usted llegó al Perú, entonces lo ha visto progresar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a Perú Sostenible y déjenme tal vez explicar solo un poquito qué es la Alianza por el Clima. Es una alianza que firmamos entre Alemania y Perú y fue una innovación. La primera en América Latina, lo firmamos en el 2022, como dijo, y en el 23 con Colombia, pero empezamos con Perú. Y era un compromiso de ambas partes en proteger lo que se llama los bienes públicos globales, que es como salud, medio ambiente, el clima y todo eso. Y la Alianza Peruano-Alemana por el Clima fue una expresión de la ambición del Perú, del gobierno peruano y también de la sociedad civil de avanzar a grandes pasos en esta dirección. Para hacerlo un poco más concreto, la alianza ha permitido fortalecer el diálogo político y técnico entre gobiernos regionales, empresas, múltiples actores de la sociedad civil en torno a una agenda climática común. Como ya dijo Antón ahora, la visión común a veces es lo que faltaba antes, ¿no? Los diversos actores no hablaban entre ellos. Pero para mencionar dos ejemplos tal vez. En estos 3 años hemos avanzado en un proyecto acá cerca de Lima, que es el proyecto de gestión multisectorial de recursos hídricos en la cuenca del río Mantaro. Esto tiene sus efectos en Lima, pero claro, el río Mantaro es en Junín, pero promovió allá una gestión integrada, sostenible entre los actores, entre la cooperación alemana, entre Midagri, entre MINAM, entre ANA, la Asociación del Agua Local, y trajo a todos los actores a una mesa hablando del tema, de la problemática que había y buscando soluciones. Un otro ejemplo es un proyecto muy grande que se llama Puna Resiliente, que entre otras regiones se está llevando a cabo en Cusco, pero también en Arequipa, también en Ayacucho, también en Puno. Y esto se hace en todas las áreas altoandinas y ayuda a las poblaciones altoandinas a gestionar sus recursos hídricos utilizando conocimiento ancestral, amunas y otras técnicas de siembra de agua, combinándolo con tecnología moderna para que puedan utilizar los recursos hidrológicos para ellos mismos, las personas, para la ganadería y también para la agricultura. Los retos que enfrentamos es a veces generar
entendimiento de la problemática, de la urgencia de la problemática que hay. Por eso acelerar la implementación de las medidas de adaptación. También movilizar recursos financieros de todas las partes, ¿no? De la cooperación internacional, del gobierno central, de los gobiernos regionales, de las empresas, y garantizar la sostenibilidad de la intervención a largo plazo. Esos son los retos principales. Muchas gracias, embajadora. Yo creo que también pone en la agenda, si bien ha estado cargada de Amazonía y de gestión de riesgos, creo que el tema del agua también es fundamental, ¿no? En la gestión de las cuencas. Y ahí de nuevo regresamos, ¿no? Mencionaba el ejemplo de las amunas, ¿no? Regresamos a las tecnologías ancestrales que tenemos en el Perú, que si se juntan con tecnologías actuales de países como Alemania o como otros países que las desarrollan, pues tenemos ahí yo creo que el Perú tenemos un compendio de soluciones de adaptación al cambio climático que con las alianzas precisas y correctas comenzamos a encontrar soluciones. Gracias, embajadora. Pasamos ahora a la segunda ronda de preguntas, que es una pregunta en general para todos, pero vamos igual en orden. Empezamos contigo, Miguel. La segunda pregunta que quería plantear para el plantel era, quizá de estos proyectos que nos han hablado, o de alguno de otros proyectos, ¿cuál ustedes que consideran un proyecto de adaptación al cambio climático, que ha sido el tema de hoy, que puede ser un proyecto de gobernanza o de conservación o de gestión de riesgo de desastres o de seguridad hídrica o de economías sostenibles, ¿no? ¿Algún proyecto que ustedes consideren que es un buen ejemplo que podríamos aquí en la audiencia, desde nuestras organizaciones, desde nuestras alianzas, curiosear un poco más y quizá replicar esas experiencias? Miguel. Carlos, creo que en realidad hay varias, ¿no? Y veo que en el panel también hablamos varios temas que confluyen al final. Cusco, por ejemplo, muchos lo conocen a la región porque pueda que tenga uno de los mayores presupuestos, un presupuesto muy alto, ¿no? Y este es proveniente del canon minero, canon gasífero, ¿no? Y que si no teníamos minería responsable, lo más probable es de que no tengamos recursos. Entonces ahí creo que la mirada también debe ser a la formalización de este sector, porque de lo contrario todo este dinero que se recauda no tiene pues un buen fin, ¿no? O igual cuando pensamos en el uso indiscriminado de la Amazonía, ¿no? Lo que nos decía Antón. Entonces definitivamente hay, si formalizamos, si hacemos una ejecución responsable de la minería como también de la tala, seguramente podríamos tener más recursos también, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo esto, no? Porque no va a haber presupuesto suficiente para reducir todos los impactos. Cusco Región tenemos cerca de, para este año, 800 millones en presupuesto, pero igual no va a haber, como digo, presupuesto suficiente. El gobierno regional está invirtiendo cerca de 650 millones de soles en obras de reducción de riesgos. Claro que son multianuales, a largo plazo, casi ejecución de 4 años, pero ya deja del recurso del tema de la educación, la salud, las carreteras. Entonces, pero igual, no dejamos de ver. ¿Por qué? Porque al 2050 tenemos un pronóstico que casi como todo el país vamos a tener un déficit severo del agua. Entonces ahí estamos apuntando, hay obras de defensas ribereñas, hay obras de represamiento, hay obras del manejo integral del agua, incluso a través de cuenca. Entonces hay varias obras que sí se están viendo. Y también veía un impacto, no quería dejar de mencionarlo, por el cambio climático, ¿no? Hay una deglaciación severa, hemos perdido varios nevados, pero uno de ellos, por ejemplo, cómo se cambia, digamos, la adversidad en oportunidad. Tenemos, muchos habrán escuchado de la montaña Siete Colores, es una montaña que está al sur de la ciudad del Cusco, pero este era un glaciar y al perder el manto ha quedado pues colorido y ahora se ve una oportunidad turística. Entonces hay opciones, creo yo, y como ejemplos quería mencionar dos, ya para concretar la pregunta.
Uno, el manejo integral de cuenca. Antes hablábamos de trabajar por sectores, la cuenca del Vilcanota, que termina siendo el río Alto Urbamba y Bajo Urbamba, pero ahora estamos trabajando ya en un manejo integral. Todos los proyectos tienen que alinearse a una sola para tener un manejo del agua desde que nace hasta que sale de la región del Cusco, ¿no? Y el otro es de que, si bien los recursos no son suficientes, hemos visto una mirada en obras por impuesto. Obras por impuesto que Cusco Región tiene más de 2.000 millones en cipriles y que pueden ser bien aprovechados para toda esa materia. Ahora estamos implementando un proyecto que tiene que ver con sistema de alerta temprana, es uso de la tecnología integral para poder trabajar en materia de reducción de pérdida de vidas de las personas. Es un proyecto muy ambicioso que está en el Nevado de la Usangate. Tenemos más de 116 comunidades ahí que vamos a asegurar vidas. Entonces es una medida importante que le estamos dando. Y bueno, si bien no tiene que ver tal vez la materia en el panel, pero igual, obras por impuesto también nos está dando una ventana para trabajar en la materia de seguridad ciudadana. Entonces ahí creo que podemos invertir bastante. Gracias, Miguel. Justo invertir a través de obras por impuestos en un sistema de alerta temprana es un win-win, porque también la empresa que invierte reduce sus riesgos operativos con este sistema de alerta temprana. Justamente. Tamiko. Sí, súper. Muchas gracias. Dentro de los proyectos para adaptación al cambio climático, me gustaría enfocarme en gobernanza y aprovechando que está justamente nuestro representante de Cusco, una iniciativa que puede ser replicable tiene enfoque en el desarrollo del territorio de manera colaborativa. Y en el caso de Anglo American en Moquegua se llama Moquegua Crece. Entonces, este espacio tiene liderazgo del gobierno regional de Moquegua. Anglo American es uno de los aliados, pero también Engie, también Mitsubishi y otros. Justamente al enfocarte en un territorio y en su desarrollo, toca hacer un llamado a los actores interesados y a los actores que deben estar involucrados en dicho territorio, ¿no? Entonces, Moquegua Crece nace con diversos diagnósticos. Hay uno que a mí me gusta mucho, que es un estudio espacial. De hecho, se desarrolló con un equipo que estaba basado en Perú, pero que no conocían nada de Perú. Y esa era parte de la idea, realmente romper sesgos y conocimientos, y analizaron las condiciones de suelo, de clima, sociales, económicas, incluso temas académicos en Moquegua, para decidir cuáles son las potencialidades ahora, pero también futuras, y enfocarnos en ella, ¿no? Y recientemente hemos hecho una actualización de ese análisis y la decisión ha sido que la plataforma Moquegua Crece se concentre en agua, ¿no? Incluyendo seguridad hídrica. Entonces, está muy enlazada a cambio climático y en adaptación. Y de nuevo, es una plataforma que reconoce y ya involucra a los distintos actores que tenemos que trabajar de manera colaborativa. El otro es una herramienta, pero no menor, una herramienta bien importante para sumar conocimiento, que es el tener un plan luego de haber analizado riesgos físicos en cambio climático, ¿no? Realmente entender cuáles son los potenciales escenarios y hacer un llamado a prepararnos, pero también involucrar obviamente a actores externos, comunidades, trabajadores, para involucrar el factor resiliencia, ¿no? Si esas prácticas y conocimiento se transparentan, que es la idea, y la llevas a nivel país, Perú tiene, como ya lo hemos mencionado, altos índices de vulnerabilidad, ¿no? Nos toca realmente expandir ese conocimiento para prepararnos ante distintos escenarios y riesgos de cambio climático, pero a la vez también Perú tiene un compromiso de reducir en 40% en 5 años el footprint de gases de efecto invernadero y lograr carbono neutralidad al 2050. Entonces hay una oportunidad de colaborar en conocimiento y oportunidad de colaborar en preparación y en resiliencia, ¿no? Son 2 ejemplos. Muchas gracias, Tamiko. Gracias. A veces cuando vemos el INCORE, ¿no?, o algún índice comparativo de regiones, Moquegua siempre está, pues, no, top, y uno dice, sí, pues, ¿no? Moquegua tiene esta gran minería, ¿no? Pero otras regiones del Perú tienen tanto o más minería. Pero Tamiko nos está contando lo que hay detrás de cámaras, esa articulación donde la empresa minera articula a través de la gobernanza para que desarrollar capacidades que permiten esos resultados. Gracias, Tamiko. Gracias. Antón.
A ver, una de las grandes oportunidades de ser un gran laboratorio es que puedes testear muchas cosas, ¿no? Y Profonampe ejecutó entre el año 2017 y el 2023 un proyecto muy bonito en la zona costera que se llamaba Adaptación Marino Costera. Un proyecto financiado por el Fondo de Adaptación que lo trabajamos con el Ministerio de la Producción y con IMARPE. Y lo que pudimos descubrir es que, por un lado, el cambio climático efectivamente afecta ya el día a día de muchísimas personas, sino de millones, no solo en el Perú y en otros lados. Pero por el otro lado, las personas somos muy capaces de adaptarnos siempre y cuando tengamos el acceso a las herramientas y al conocimiento. Y con este proyecto trabajamos uno de los ejes, trabajamos en el norte, en Piura, y acá en Huacho. Y lo que logramos desarrollar con el proyecto, y estoy seguro que con otras iniciativas que también eran parte de un enfoque similar, es cómo la población de los pescadores artesanales de las caletas de los órganos, de Ñuro y los demás, que cada vez encontraban menos peces cuando se hacían sus faenas, pudieran entonces diversificar sus fuentes de ingreso y a partir de esa diversificación volverse más resilientes. Hoy todos, cuando quieren ir al norte, quieren ir a ver a las ballenas que están entre los meses de septiembre y noviembre, diciembre, ahí en la costa norte. ¿Cómo quienes creemos que hacen los tours? Son los pescadores, que cuando no hay pescado tienen que hacer el tema de turismo. Y también cómo involucramos en las faenas productivas a más personas. Y en Perú, una de las cosas que yo más admiro es la increíble capacidad de trabajo que tienen las mujeres peruanas. Pero cuando las mujeres peruanas, que en muchos casos están trabajando con restricciones, sobre todo en economías familiares rurales, les das la oportunidad de ser también parte del sostén económico, el ingreso de la familia se incrementa exponencialmente. Y con ellas pudimos trabajar emprendimientos nuevos. Eso lo hicimos con la cooperación, que a veces toma riesgos y está dispuesto a hacer. Pero no solamente lo hace la cooperación. Acá 90 kilómetros al sur de Lima, en Mala, trabajando con Minera Condestable, estamos trabajando en un proyecto que se llama Mala Sostenible. ¿Y cómo hacemos que los integrantes de la comunidad puedan desarrollar emprendimientos que por un lado reducen la huella de carbono, por el otro lado reducen la huella de residuos, optimizan el uso de recursos, pero sobre todo se empoderan y son capaces de brindarle una oportunidad nueva. Y quería cerrar con el tema de agua, porque agua efectivamente es el mayor desafío para el Perú. Por si no lo saben, en la costa peruana vivimos alrededor de 17 millones de habitantes y el 49% del agua viene de un área natural protegida. 49%. Si el área natural protegida se degrada, nuestra provisión de recursos hídricos se pone en riesgo. Y por eso, con el Laboratorio de Innovación de Profonampe, estamos trabajando en codiseñar soluciones con el sector privado. Estamos en conversaciones en el norte con la Asociación de Agroexportadores para ver cómo podemos trabajar restauración de cuencas, el empleo de soluciones basadas en naturaleza, la implementación de los merece. ¿Para qué? Para que podamos entonces generar las condiciones para que las comunidades que están en la parte alta de la cuenca puedan seguir haciendo esas prácticas tradicionales, pero puedan impactar también en la economía moderna que está en la parte baja de la cuenca. Entonces, en líneas generales, el Perú tiene el conocimiento, como lo señalaba Carlos, pero también tiene las experiencias. Lo único que tenemos que hacer también es replicarlas. No lo puede hacer el Estado, no lo puede hacer la cooperación internacional. La única manera de hacerlo es si los actores económicos, como lo han hecho en Moquegua, se involucran y son parte de la solución. No basta con lo que hago en mi unidad de negocio.
tengo que ver que mi unidad de negocio sea para los siguientes 100 años. Muchas gracias, Antón. Resalto la gestión de la cuenca, ¿no? La cuenca termina siendo la fuente de nuestros alimentos, del agua, de los riesgos, ¿no? Entonces no podemos ver solo los centros urbanos, sino tenemos que ver la cuenca como una gestión integral. Embajadora, con usted. Efectivamente, quisiera quedarme con el tema de agua porque encaja muy bien con lo que dijo Anton también, y con dos experiencias de la cooperación alemana, una en Lima, cerca de Lima, y una en el sur. Y el primero es el proyecto Amunas, un proyecto que acaba de culminarse recientemente, y es un proyecto de una alianza público-privada ejemplar, implementada por la cooperación alemana, junto con la empresa Bacus, sector privado, Aquafondo y una organización ambiental de Nature Conservancy de Estados Unidos. Y se trata de que en la cuenca alta del río Rímac, el proyecto revaloró una práctica ancestral pre-inca de la siembra y cosecha de agua que permite infiltrar el agua de la lluvia en el subsuelo y aprovecharla durante la estación seca, unos meses más tarde, 5 o 6 meses más tarde. Y con ello contribuye tanto a la recarga de los acuíferos que abastecen Lima, como también a la resiliencia de las comunidades altoandinas frente a la escasez de agua. Así que en colaboración con 4 comunidades campesinas, juntos todos rehabilitamos 32 kilómetros de amunas, canales ancestrales, logrando infiltrar más de 2 millones de metros cúbicos de agua al año. Así que el proyecto fortaleció la gestión comunitaria y el conocimiento local, incorporando la participación de mujeres y de jóvenes en la conservación de los ecosistemas de cabecera de cuenca. Asimismo, el proyecto apoyó a MINAM y SUNAS en la modificación de una ley que permite a las empresas de agua contratar directamente a comunidades para implementar soluciones basadas en la naturaleza. Y el segundo ejemplo es el proyecto que ya mencioné en el sur del país, el proyecto Puna Resiliente, que es ejemplar también para un enfoque cooperativo entre todos los actores. Es financiado por el Fondo Verde del Clima de las Naciones Unidas, el gobierno de Alemania, el gobierno de Canadá, y trabaja junto con Midagri, MINAM, CERNAMP y el Instituto de Montaña, y por supuesto los colegas de Profonampe, para conservar y restaurar humedales, pastizales, cochas y reservorios naturales que captan y almacenan agua durante la temporada de lluvias, para después para mejorar la disponibilidad hídrica para la agricultura y después devolverlo a la población. El proyecto busca incrementar la resiliencia de las comunidades y ecosistemas altoandinos del Perú mediante una adaptación basada en los ecosistemas en el lugar. Además, apoya a la adaptación climática en cadenas de valor de los camélidos y de los granos altoandinos, así contribuyendo a la seguridad alimentaria de las comunidades altoandinas que están viviendo en condiciones climáticas muy duras. El proyecto beneficiará directamente a más de 60.000 personas y indirectamente a 2 millones, promoviendo además la participación equitativa de mujeres y la gestión sostenible de más de 24.000 hectáreas de ecosistemas altoandinas. Así que este es otro ejemplo de un proyecto donde se unen los conocimientos ancestrales de Amunas con tecnología moderna para fortalecer la seguridad hídrica para nosotros y para las generaciones futuras. Muchas gracias, embajadora. A veces nosotros al término soluciones basadas en la naturaleza, SBN, le agregamos una A, soluciones ancestrales basadas en la naturaleza, que creo que es tan relevante ese concepto para nuestro país. Quisiera también resaltar un par de puntos importantes que se han mencionado a lo largo del panel, pero que no hemos
tenido la oportunidad de comentar, y es cuando ya haces doble clic y triple clic en la problemática y llegas a la familia, ¿no? Ahí a la familia en distintas regiones del Perú o a los micronegocios, las mujeres cumplen un rol fundamental. Y creo que esa apuesta por la figura de la mujer y del hogar, ¿no? Como desde donde vuelve a iniciar la cadena que nos permite sostenibilidad, creo que también es algo que, así como las soluciones ancestrales, está muy metido en nuestro ADN del Perú y toca unas fibras desde donde se puede comenzar a tejer soluciones. Y tuvimos una llamada todos hace unos días y concluían que detrás de todo esto me quedé con dos palabras: acción, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de personas que han apostado por actuar, así sea en ese territorio específico, así sea en ese proyecto específico o en esa cuenca, han decidido tomar acción. Y la segunda A es alianzas. Todas las historias que nos han contado detrás de eso son historias de cooperación, son historias de buscar aliados, son historias de enfrentar la humildad, de decir, esto es mucho más grande de lo que yo puedo hacer. Entonces, desde mi poca influencia o desde mis pocos recursos, ¿cómo los movilizo para facilitar sistemas, ¿no? y aliados que comiencen a buscar soluciones, que comiencen a ir desde abajo hacia arriba? Y el Perú creo que tiene, a veces pensamos en el problema como algo tremendamente serio, pero cuando comenzamos a mirarnos hacia adentro y a ver las soluciones y los potenciales que tenemos, comenzamos a descubrir potenciales importantes que los 4 panelistas aquí nos han mostrado. Bueno, con esto terminamos este panel. Pido un fuerte aplauso a nuestros 4 panelistas de lujo. Y los invitamos a una foto grupal. Adelante, por favor. Ay, me voy a colar. Me colo. Ay, muy bien. Vamos. Gracias, maravilloso. Muy valioso la conversación. Súper. Hola, muchas gracias a la embajadora, a Antón, a Miguel, a Tamiko y a Carlos. Creo que es tan valioso ver los ejemplos, escuchar cómo, conectando con el territorio y con nuestra historia, podemos realmente multiplicar las oportunidades y las soluciones. Nos toca ahora un intermedio para ir a almorzar y para ir a conocer el festival. Aprovechen el paseo hacia el fondo, a todos los stands con propósito. Hay una feria de emprendimientos y también hay una zona gastronómica deliciosa. Tenemos a La Patarashka, que hemos escuchado ahora, con paiche maravilloso que viene desde Tarapoto, y otros stands con ceviches, con comida criolla. Así que tómense un buen espacio para almorzar y vamos a regresar de vuelta a las 3. También hay una experiencia que todos tienen en su QR, que es un juego para que vivan la experiencia de la sostenibilidad con el equipo de todos. Entren, vayan al faro, llenen sus compromisos y finalmente también podemos escuchar a más empresas en el espacio de Hablemos de Sostenibilidad. Tenemos ahorita las ponencias de Cerro Verde, Supermercados Peruanos, Cementos Pacasmayo, Arca Continental y Grupo UNACEM. A los que nos siguen también virtualmente, volvemos todos a las 3 de la tarde. Así que disfruten lo que viene esta mañana.